Bueno, ¿cuál sería la cantidad de movimiento antes de ser disparado? ¿La masa de quién? De la escopeta más la bala. De la escopeta más la masa de la bala. Por la velocidad. Porque está todavía velocidad anterior. Bien, entonces no será el estado inicial. Si yo tengo que poner esto, esto será 0. Pero ¿qué pasa acá? En realidad, ¿no es cierto? Yo tengo por un lado, ¿no es cierto?, un sistema donde acá la bala sale disparada, y eso hace que el sistema retroceda. Entonces, esto quiere decir que cuando salió disparada en su estado inicial, esto hace que el sistema retroceda con una cierta velocidad final. ¿Sí? Bien. Entonces, esto no corresponde. Bien. Entonces, ¿cuál sería el estado inicial del sistema? No, el estado inicial, sí, está en reposo, digamos, hasta que yo gatillo. Cuando yo gatillo, entonces ahí se produce. Ahí está, vení para hacer y resolver. Entonces, ¿cuál sería el estado inicial que nosotros tendríamos que ver? ¿Qué es lo que pasa al inicio? O sea, ¿por qué se produce después el estado final? Después de que la bala sale de la escopeta. Claro, o sea, yo tengo la bala, disparé y esto va acelerando hasta que sale del sistema. Y cuando sale del sistema, ¿no es cierto?, que yo tengo el retroceso del sistema. Entonces, ¿cuál sería mi estado inicial? ¿Qué cosa sale con esa velocidad? La bala. Entonces, sería la masa de la bala por la velocidad inicial que teníamos como cálculo. ¿Y esto aquí es igual? ¿Cuál sería el estado final? ¿Cuál sería? La masa de la escopeta Más la masa la bala. por la velocidad de retroceso. Porque ahora ya la bala ya no está más en el sistema. La bala no está dentro del sistema. O sea, yo estoy analizando como estado inicial esto. Y obviamente el estado final sería lo que yo tengo acá. Pero esto, para salir de la escopeta, obviamente tuvo un recorrido que hizo que vaya acelerando por la combustión de los gases, que produce el chispeo, la explosión y todo lo demás, y hace, ¿no es cierto?, que durante este tramo recorra y tenga esa velocidad inicial. Entonces, yo acá tendré que la masa de la bala sería 0,02 kilos por la velocidad, digamos, de la bala, que sería 750 metros sobre segundo, igual a la masa de la escopeta, que serían los 5,8 kilogramos, por la velocidad de retroceso de la escopeta. ¿Está? ¿Cuánto le da eso? 2,58. Ahora yo le replanteo el problema. ¿Qué pasa si yo acá le sumaría la masa de la bala en el estado final de retroceso? ¿Cuánto le daría la velocidad si en vez de menor en vez de ser 3,58? 2,58. ¿Cuánto sería si yo lo divido en vez de por 5,8 por 6? Ah, no es por 6.
582. ¿Cuánto le da? 2,5. Ahora, ¿por qué yo digo, digamos, nosotros que yo acá podría sumarle la masa de la bala? ¿Cuándo me da, digamos, ¿no es cierto?, el retroceso el sistema? Tendría que sí. Tendría que restar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto que está acá no es solamente la masa de la escopeta, sino acá tiene que venir la masa de la escopeta más la masa de la bala. ¿No es cierto? O sea, porque depende del momento en que se produce. O sea, yo estoy dando la condición acá inicial, ¿no es cierto?, que es esto, que es el dato que yo tengo, pero es cuando salió la bala. Entonces, pero todo esto se produjo, ¿no es cierto?, en el momento en que yo hice la percusión. O sea, el instante que sale de acá a acá es mínimo. Entonces es despreciable esto. Pero sí sería importante, sobre todo dependiendo después de la bala y del arma que tengamos. Obviamente nosotros cuando yo tengo un arma de menor, digamos, tiraje, un revólver, entonces por ahí, ¿no es cierto?, dependiendo de la explosión, las combustiones, siempre, o sea, la velocidad en definitiva que sale la bala, siempre se hace, ¿no es cierto?, más importante esa definición, ¿no es cierto?, de la bala. Pero, sí. ¿Cómo sabemos en qué momento estamos midiendo? ¿Cómo en qué momento? ¿En qué momento estamos midiendo la velocidad final? Yo digo que ahí se suma la bala más Sí. la escopeta. Y porque cuando te produce la percusión, cuando te da el golpe, digamos, en la escopeta, La bala. o cuando vos gatillás, que es cuando se produce la combustión y te da la bala está adentro. Entonces, lo que pasa es que en el momento que está la bala, a que sale son centésimas, digamos. Pero en realidad vos gatillás y el golpe lo recibís en ese momento, cuando la bala está dentro del cañón. ¿Sí? Entonces, en realidad corresponde trabajar de esta manera. Corresponde trabajar de esta manera. Si yo tuviese un caño mucho más largo, supongamos, yo gatillaría, me pusiera el golpe y demoraría mucho más en salir del sistema. En este caso es insignificante, digamos, el peso de la bala con el peso de Claro. Pero vos me decís, yo te tendría que decir que si vos no me pusiste así como pusimos acá abajo, está mal. Digamos, este sería el resultado correcto, por más que sea insignificante. La velocidad, está hablando de una velocidad inicial, no una velocidad de salida de la Claro. inicial. Un momento en que se produce. Sí, Se aplica la fuerza. exactamente. ¿Qué va a terminar saliendo por la coseta después? Sí. Exactamente. No parece, pero No. se ve como patea. Y eso es igual que los que disparan con pistolas, digamos, que es peor, o sea, si no tienen un buen sustento, Un buen agarre. O sea, también Por eso tienen- no se tira así como. Claro, como tiraba Rambo. Eso era mentira. Bueno, esto lo tenía que haber probado dentro. Vieron, estas son preguntas que yo no me di cuenta, digamos, antes. ¿Se puede resolver este problema aplicando la ecuación de la dinámica? Pregunta de parcial. Claro. Si se puede resolver este problema aplicando las ecuaciones de la dinámica. ¿Cómo resolveríamos? Y con la segunda ley de Newton. ¿Cómo? Ah, no sé. ¿Eh? O sea, ¿qué es lo que tendría que...? Velocidad final sería cinemática ya, pero sí también interveniríamos con la parte cinemática. O sea, ¿qué es lo que yo necesito? O sea, primero, este sistema estaría en equilibrio.
Entonces yo necesitaría calcular la aceleración del sistema. La velocidad por la distancia. Claro, ver, digamos, ¿no es cierto?, la longitud del caño. Entonces, yo ahí podría sacar, ¿no es cierto?, cuál sería la aceleración. Y a partir de eso, ¿no es cierto?, o sea, o hacer una variación de velocidad, como digamos acá. O sea, si yo digo que esos 750, primero la bala está quieta, tiene velocidad de salida, o sea, la velocidad es cero. Y acá tiene, ¿no es cierto?, una velocidad final de tanto. Entonces ahí yo podría sacar con la variación de velocidad, podría sacar, ¿no es cierto?, lo que sería el valor de la aceleración. Siempre que tenga el tiempo o el espacio, digamos. Entonces ahí es donde yo ya tengo, ¿no es cierto?, lo que sería la... no. Por eso esa pregunta. Exactamente. Exactamente. O sea, puede ser, digamos, entonces que yo ponga que sí, pero tendría que aclarar esto que faltaría en datos. O directamente digamos, ¿no es cierto?, no. ¿Por qué? Porque no tengo los datos suficientes. Si me piden justificar. Claro, ¿cómo calculo otra forma para calcular la aceleración? Porque yo el dato que necesito para usarla es la aceleración. Claro. Yo tengo una velocidad nada más. Claro. Que en realidad, ¿no es cierto?, por eso es que por ahí, ¿no es cierto?, cuando dice cuál será la... con una velocidad inicial de 750 metros sobre segundo. O sea, ese dato, en realidad, por ahí no está bien, no es feliz, por ahí, ¿no es cierto?, a lo mejor, porque no queda claro. O sea, ¿por qué? Porque la bala que está acá está en reposo. Entonces, cuando tengo acá 750, yo no sé cuál es la velocidad que está acá. ¿Es cierto? Y si yo la pongo cuando está acá, es como que ya la bala no estaría más allá, entonces. En realidad, cuando hablamos de la velocidad inicial, la velocidad como que parte de acá. Después obviamente la producción. Pero para eso, para saber la velocidad de salida, tendría que saber nosotros cuál es. Claro. Entonces, de alguna manera nosotros estamos diciendo que esa velocidad inicial acá es la misma velocidad inicial con la que está saliendo. Entonces, como que no habría un cambio en la aceleración. Entonces, ahí se complica. Ahí sí, Claro, porque entonces yo tengo que saber cuál sería la fuerza aplicada para poder nosotros calcular después la aceleración. Porque yo qué es lo que tengo que sacar. Si yo tengo que sacar una velocidad de retroceso, de alguna manera me tiene que vincular, ¿no es cierto?, el movimiento de todo el sistema cuando viene acá. ¿Con qué fuerza lo estoy empujando? ¿Y cuál sería la fuerza? Y para hallar la fuerza no tengo la velocidad y tengo la cantidad de masa desplazada. Podría llegar a saber. Pero no estaríamos yendo para la ecuación de cantidad. Volvemos a las ecuaciones estándar. Entonces, es complejo, ¿no es cierto?, poder calcular con el tema de las ecuaciones de la dinámica. O sea, es o sea, es más, si a mí me dan la longitud del caño también, medio que estaré Es la misma porque no tengo aceleración. claro, me da el tiempo, tampoco, porque no tenemos. Me dice O sea, cuánto tiempo tardó en recorrerlo, no me dice. claro. Entonces, si el problema me plantearía que la velocidad con que sale y la velocidad de salida del caño es tiempo distinta, entonces ahí yo puedo calcular una Pero aún aceleración. necesito o el tiempo que recorrió o Exactamente, para poder hacer el cálculo. Normalmente lo lógico que te den la longitud de la escopeta. Bueno, ¿se puede resolver este problema aplicando los principios energéticos? Y es lo que voy a decir. No es conservativa, es lo primero que tengo que partir. Porque pierdo mucho. ¿Qué pasa con los principios energéticos? Yo sé que la sumatoria es fuerte. O sea, no a partir de cualquiera se puede. Estoy pensando. ¿Qué es lo que pasa? Cristian y... No. ¿Por qué no, Cristian? Porque yo digo, hermano.
La parte para eso. Claro. En realidad no tenemos acá un sistema, digamos, supongamos que tengamos, o sea, de nuevo estamos en todas suposiciones. Yo no tendría una variación de energía cinética. Entonces, digamos, no habría un trabajo igual a la variación de energía cinética para poder calcular el sistema. O sea, no tener, obviamente, estamos hablando de energía potencial gravitatoria cero, de energía potencial elástica cero, o sea, no tenemos ningún sistema de esto, sino simplemente el único dato que tenemos es el tema de la velocidad. Entonces no hay, digamos, ¿no es cierto?, una variación de energía. Ahora, ¿qué pasaría, pregunto, ¿no es cierto?, si en realidad, ¿no es cierto?, lo que yo estoy sacando es velocidad cero y acá tengo una velocidad de 750 metros sobre segundo, que se haya desarrollado de acá hasta allá, ¿no es cierto?, en una velocidad de 750. ¿Quién maneja armas acá? ¿Quién sabe de armas? Vos que... Ahí está. ¿Qué pasa con la escopeta, un disparo en un cañón? ¿Qué pasa? ¿Cómo es el sistema? Nunca me... Yo disparo nomás de... ¿Qué pasa? Se recarga el arma. Sí. Y bueno, y cuando disparas, tienes que tener bien sujeta el arma, porque si no Te golpea. Y después, ¿qué pasa? No, y hasta ahí no me dijiste nada de lo que ya sabíamos. Físicamente, digo yo. ¿Qué pasa? Hay un Percutor. Hay un componente que es la bala, que tiene en su contenido adentro, tiene lo que va a ser la combustión y un lugar donde impacta el percutor que está sujeto al gatillo con una fuerza específica, se liberan gases, se expanden los gases y van impulsando la bala por el cañón hasta que se liberan los gases antes y la bala te sale del cañón. Bien, entonces, cuando yo arranco la velocidad inicial, cuando hago la percusión, la velocidad inicial, ¿cuánto vale? Y en el momento de la percusión es cero. Y quiere decir que tiene que aumentar hasta 700. Va aumentando por la expansión de los gases. Hasta que sale del cañón. O hasta que se liberan los gases que a veces se liberan antes de la salida del cañón porque tiene un choque, pero bueno. Bien, ¿vieron cómo domina Alejandro? Por lo menos nos miente bien. Es chamullero como él solo, nomás, Alejandro. ¿Dónde vende el arma? Entonces, si yo tengo una velocidad inicial 0 y una velocidad final de 750, sí voy a tener variación de energía y sí podría calcular el trabajo en función de la fuerza aplicada. Siempre y cuando, ¿no es cierto?, no ocurra. Por eso es importante definir. Fíjense donde yo le había puesto la velocidad inicial. En realidad es de suponer que esto va a ir ganando velocidad hasta que llegue acá. Y obviamente que la bala, cuando se hace la percusión, está quieta. Está quieta. Entonces voy a poder tener, ¿no es cierto?, justamente una variación. Entonces, ¿yo qué quiero poner con todo esto? ¿Qué es lo que me interesa a mí poner con todo esto? Porque ustedes vieron que yo le di vuelta por donde yo quise y nunca cerramos en algo que vamos a tener que cerrarlo ahora. Hay que ver cuál es el sistema, tengo que conocer del sistema y tengo que conocer todas las variables dentro del sistema. Eso es importante. Y eso es importante para ustedes como ingeniero de sistemas, como ingeniero de electromecánica, como todo. Yo no puedo decir que la velocidad se mantiene constante si yo sé que esta bala está quieta. Si yo sé que esta bala está quieta. Entonces, si yo le libero los gases y esto va a tener un recorrido, ¿cuándo yo sé que va a dejar de influir esos gases? Una vez que salió de acá. Entonces, esa velocidad inicial que le está planteando acá es una velocidad inicial de salida. Entonces, quiere decir que hay una variación de velocidad dentro del sistema. Y que irá de 0 hasta los 750. Y entonces ahí volvemos a repreguntarnos todos los otros y volvemos que sí, si yo tendría todos los datos, podría calcularlo dinámicamente y podría calcularlo energéticamente.
si yo pudiese, ¿no es cierto?, decir que el trabajo igual a la variación de la energía cinética, cuando la variación de la energía cinética sería la masa de la bala por un medio por la velocidad esta al cuadrado, porque la variación va a ser la velocidad final con que sale, ¿no es cierto? Entonces eso sería igual a la fuerza por el desplazamiento. Entonces si yo sé cuánto se desplazó o conozco la fuerza de desplazamiento, entonces podría calcularlo. Entonces siempre se podría, ¿no es cierto?, si yo tengo los datos suficientes. Entonces, lo mismo, ¿no es cierto?, que decíamos acá cuando pensábamos desde el punto de vista de la dinámica. Entonces, a eso es lo que, a ver, yo lo que me interesa, lo que más me interesa a mí, desde el punto de vista de esto, es que ustedes vean, que entiendan, que siempre que analicen el sistema, en este caso la escopeta, ustedes tienen que manejar bien todas las variables. Y a las que no las puedo manejar tengo que ver cómo las acoto para que en realidad, ¿no es cierto?, no sean influyentes o las pueda desechar para que no sean, ¿no es cierto?, factores de problemas cuando tengan que resolver el sistema. Entonces es importante saber cómo funciona, ¿no es cierto?, esto. Entonces hicimos el análisis con velocidad 0 y velocidad final 750, hicimos el análisis con toda la velocidad 750, hicimos el análisis con respecto a que la bala salía, ¿no es cierto?, y nos quedaba la escopeta, hicimos el sistema, ¿no es cierto?, con respecto a todo. Entonces, eso, ¿no es cierto?, es lo que ustedes tienen que saber. Y cerrar en una idea. La idea en este caso sería, ¿no es cierto?, que ustedes estén trabajando con una variación, ¿no es cierto?, de energía cinética, o sea, porque hay una variación de velocidad. Eso es tenerlo, ¿no es cierto?, en claro el sistema. Que yo arranqué con velocidad 0 y en 20 centímetros, supongamos, por decir cualquier cosa, se liberó, ¿no es cierto?, a 750 metros sobre el suelo. Pero hubo un cambio de velocidad. Y tiene que haberlo, porque si la bala está en reposo, de alguna manera tiene que empezar a moverse. ¿Sí? O sea, pero sale de cero. No es instantáneo, yo no tomo 750 de repente, sino que en realidad, y por eso el problema también debería decir, ¿no es cierto?, que la velocidad de salida, ¿no es cierto?, en vez de poner la velocidad inicial, es de 750. ¿Sí? Entonces, esas son, digamos, el análisis completo que tienen que hacer para poder resolver, ¿no es cierto?, este tipo de sistemas. ¿Alguna duda, pregunta con respecto a esto? A mí lo que más me interesa en este caso, y más para ustedes, que la mayoría son ingenieros de sistema, es que vean, digamos, nosotros que en el sistema nosotros lo trabajamos físicamente, pero tenemos que saber bien cuáles son las variables. Todo lo que nosotros vemos en física son sistemas. Todo lo que vemos en física son sistemas. Ustedes después verán otro tipo de sistemas, de hecho lo están viendo con la otra asignatura, pero son importantes, ¿no es cierto?, que tiene el mismo funcionamiento, a eso me refiero. ¿Ah? Bueno. Bueno, este es un tema nomás que yo le había agregado acá, que esto le gusta al ingeniero Gómez, así que él le va a poder hablar, digamos, o sea, ¿por qué ignoramos la energía cinética de la Tierra en todas las situaciones problemáticas planteadas? O sea, sabemos que la Tierra está girando alrededor de su propio eje, más allá de estar girando también alrededor del sistema. Entonces, ¿por qué no consideramos ese sistema? ¿Por qué no analizamos? Entonces, fíjense, ¿no es cierto?, si nosotros analizamos este sistema, ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que nos queda? Por un lado, la energía cinética de la Tierra, que sería un medio de la masa de la Tierra por la velocidad de la Tierra al cuadrado. Sea traslacional, sea rotacional, ¿no es cierto?, como ustedes quieran. Y en realidad, por otro lado, ¿no es cierto?, la energía cinética del objeto, que sería, ¿no es cierto?, un medio de la masa por la velocidad del objeto. Si yo hago la relación de la energía cinética de la Tierra respecto a la energía cinética del objeto, ustedes se van a dar cuenta que esto me queda en función de lo que sería el cociente de la masa de la Tierra sobre la masa del objeto. Obviamente me daría, ¿no es cierto?, un valor mucho más grande. Y la velocidad de la Tierra con respecto a la velocidad del objeto,
que también, ¿no es cierto? Bueno, ahí, y esto está elevado al cuadrado. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, podemos decir que no hay tanta diferencia. Pero ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, cuáles son los valores que nosotros estamos trabajando con respecto a eso. Fíjense, estamos hablando del orden del 10 a la menos 24. O sea, que la energía cinética de la Tierra es aproximadamente 10 a la menos 24 sobre la velocidad del objeto, sobre la energía cinética del objeto. Obviamente eso lo sacamos, yo ya lo adelanto, lo sacamos ¿por qué? Porque en realidad nosotros yo lo que hice fue hacer este sistema. O sea, ¿yo qué digo? Si yo analizo la conservación de la cantidad de movimiento, resulta que la cantidad de movimiento inicial es 0, o sea, cuando estamos por analizar, y después, ¿no es cierto?, un instante después, yo estoy analizando la del objeto más, ¿no es cierto?, lo que sería la Tierra. O sea, arrancamos de un estado de reposo y pasamos a otro, ¿no es cierto?, en un estado donde yo ya digo, bueno, se movió la Tierra y el objeto. Claro, soy satélite, estoy mirando a la persona y después la miro exactamente después y se movió nada. Exactamente. Ese es lo que nosotros decimos. Entonces, como que arrancamos de un sistema de referencia donde consideramos que está todo quieto y en el siguiente instante donde, ¿no es cierto?, se está moviendo tanto el objeto como, ¿no es cierto?, la velocidad de la Tierra. Entonces, si yo despejo esa relación, o sea, como eso es igual a 0, la masa del objeto sobre la masa de la Tierra, o la velocidad de la Tierra sobre la velocidad del objeto, en realidad, para reemplazarlo en la conservación de la energía cinética, que sacamos hoy, fíjense, ¿no es cierto?, que me queda que el segundo término sería, en vez de la velocidad, ¿no es cierto?, de la Tierra con respecto a la velocidad del objeto, porque hacíamos esta relación, me queda la masa del objeto sobre la masa de la Tierra al cuadrado. Entonces, como esto está al cuadrado, esto se cancela con esto y me queda la masa de la Tierra acá. Y esto se cancela con esto y me queda la masa del objeto. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que en realidad, a partir de las resoluciones, de las ecuaciones, de conservación de cantidad de movimiento y energética, podemos dar la justificación de por qué no analizamos, ¿no es cierto?, justamente la energía de movimiento de la Tierra. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque justamente esa relación me dice que cuando yo haga la relación de un objeto, por ejemplo, de 1 kilogramo, y que pueda ser termo, con respecto al 10 a la 24 que es la zona de la Tierra, me queda, ¿no es cierto?, ese valor sumamente pequeño. Claro, sería estar manejando 24 decimales, más de 24 decimales, exactamente, para realmente un movimiento. Claro, para ver cuánto influye. ¿Es así, ingeniero Gómez, o no? Claro, para que me interese tengo que estar manejando todo Claro, exactamente. En definitiva eso es lo que quieren decir, ¿no? O sea, que quiere aportar. O sea, pero, porque uno, ¿qué dice? Bueno, pero entonces vos ahí no estás analizando lo que sería el movimiento de la Tierra. Y bueno, de alguna manera lo que se quiere demostrar acá, que yo no lo analizo el movimiento de la Tierra, porque justamente no influye y lo podemos dejar, como decía Sergio, o sea, como dos sistemas aislados. Y yo, ¿qué hago? Siempre tomo ese sistema aislado, digamos que será el objeto que cae, ¿no es cierto?, el cuerpo que se mueve, lo que sea. Entonces, por eso ahí no hacemos el análisis de la energía cinética de la Tierra. Podría decir que el objeto está referenciado a la Tierra, por eso. Exacto. O sea, como que se van moviendo a la par del sistema. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que sería la parte de impulso y cantidad de movimiento. Esto yo creo que ya también lo hemos visto, hemos trabajado, pero entonces básicamente nosotros habíamos definido justamente qué era impulso. El impulso de alguna manera es la fuerza, el que está por la, ¿cómo es? Calle 3, el otro por la Bajera. El impulso de Alessandro Latorre. El tema del impulso es, digamos, la fuerza que interactúa en el momento del contacto de dos cuerpos. Generalmente se lo define como impulso y es más fácil de calcular ese impulso
¿Por qué? Porque va a depender de la variación de la cantidad de movimiento. O sea, si yo aplico la segunda ley de Newton, digo que la fuerza neta era igual a la variación de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Ahora, puedo expresar que la sumatoria de fuerza o la fuerza neta por el delta T va a ser igual a la variación de cantidad de movimiento. Entonces, ¿cuál es la ventaja esto hasta acá de lo que venimos viendo? Que justamente esa variación de cantidad de movimiento, cuando el sistema lo podemos considerar aislado, es cero. O sea, entonces yo puedo trabajar con sistemas que sean, que se conserve, o sea, mejor dicho, aquellos que se pueda aplicar el principio de conservación de cantidad de movimiento, en lo cual la variación de cantidad de movimiento me va a dar el producto de la colisión. Entonces, cuando la variación de la cantidad de movimiento era igual a cero, me decía que el P final era igual al P inicial. Si el P final era igual al P inicial, hablábamos de principio de conservación de cantidad de movimiento y hablábamos de sistema aislado. Ahora yo puedo chocar contra un muro, digamos, y quiero saber, ¿no es cierto?, cuál sería, ¿no es cierto?, el impulso que tuve. Entonces a eso le tengo que analizar, o debería analizar, si existe una variación de cantidad de movimiento que sea distinta de cero. Si esa variación de cantidad de movimiento es distinta de cero, entonces quiere decir que va a haber fuerzas externas que provocan esa colisión. Y esas fuerzas externas son las que nosotros analizamos como el impulso. O sea, como la fuerza por la variación de la cantidad de movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces nosotros cuando tengamos que hacer un análisis de un sistema que es aislado y que vienen, ¿no es cierto?, dos vehículos, sabemos que los dos vehículos vienen con cantidad de movimiento que se puede considerar constante. Pero cuando se produce la colisión, podemos tener una variación de cantidad de movimiento en el sentido de que uno van a desplazar para un lado y el otro van a desplazar para el otro lado. Entonces esa variación de cantidad de movimiento me va a dar el impulso de uno de los autos sobre el otro y el impulso del otro auto sobre el otro. O sea, ¿cuáles van a ser las fuerzas de contacto que se producen entre los dos? Entonces, la cantidad, bueno, esto es lo que decíamos, ¿no es cierto?, más o menos. O sea, la variación de la cantidad de movimiento va a ser el P final menos P inicial igual a la sumatoria entre el tiempo inicial y el tiempo final de la suma de todas las fuerzas que actúan a lo largo del tiempo. O sea, esa es lo que llamamos el impulso. O sea, el impulso de la fuerza neta en el intervalo del tiempo. Eso es lo que se define impulso. Nosotros ya vimos, creo que va a aparecer de nuevo, pero ¿qué es lo que nosotros decimos? Que cuando yo tengo un sistema y si en ese sistema no interactúa nada,